Hola amigos, hola gente, hola seguidores del canal de Beta Exóticos. Bueno, hoy un nuevo video y voy a empezar a tocar un tema que hasta ahora nunca lo tocamos. El tema de los peces y del acuario. Vamos a empezar desde cero. Vamos a empezar a dar algún consejo de la gente que nunca tuvo una pecera y que quiere empezar a entrar en el mundo del acuarismo. Es muy lindo, es un mundo fascinante, apasionante. En algunos aspectos puede ser delicado, en otros aspectos es más fácil de lo que uno supone. Entonces, acá vamos a empezar a hablar de la primera pecera que podríamos llegar a tener. Y para hablar de la primera pecera, tenemos que antes pensar qué tipo de pez vamos a tener, porque todo el mundo hemos visto en algún lado alguna pecera armada, hemos visto distintos peces, algunos nos atraen más que otros, y el que se está iniciando en esto quizás no está al tanto absolutamente de nada, pero le atrae la idea de armar una pecera en la casa. Entonces, ¿qué clases de peces puedo yo tener en una pecera? Vamos a empezar con los peces marinos. Para mí, personalmente, son los más lindos, los más vistosos, los que más atrae, que cuando uno ve una pecera marina dice, wow, quiero una pecera como esta. Pero el problema es que este tipo de pecera no es ideal para el que recién se inicia. Es una pecera bastante compleja de armar. Hay que tener en cuenta muchos factores con respecto al ambiente natural del pez, de qué procedencia es el pez, si es caribeño, si es africano, si es asiático. O sea, no es fácil. Entonces, son los peces más lindos, personalmente lo reitero, pero desde el punto de vista para el que recién se inicia en el acuarismo, sería la última etapa. Digamos, es a lo que se apunta a llegar cuando uno pasó por las experiencias de la crianza de los peces. Así que, este video descartamos la elaboración de peceras marinas. Quizás en el futuro hagamos uno más adelante, pero por ahora de este tipo de peces no voy a hablar. Si hablamos de un grado de dificultad menor con respecto a los peces marinos, tenemos otra categoría de peces que son también muy vistosos, quizás no todos, pero hay muy vistosos, que son los que nosotros conocemos como peces tropicales. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente, que los que dije anteriormente son de mares de agua salada, hay que acondicionar el agua como si estuviera en el mar, inclusive hay algunas especies de peces marinos que necesitan cosas puntuales muy específicas. En cambio, los de agua tropical lo que más necesitan es mantener la calefacción independientemente de todo lo que voy a decir más adelante. Esta categoría de peces, hay personas que nunca tuvieron acuario que podrían comenzar con estas peceras, pero que igualmente lo aconsejable serían con una categoría menor. Sin embargo, al finalizar el video voy a hacer algún comentario sobre el mantenimiento, o sea, que con respecto a la primera pecera, qué más le tendría que agregar para tener este tipo de peces. Y por último tenemos quizás los peces más fáciles de criar, en los cuales vamos a basar este video, que son los que nosotros llamamos como peces de agua fría, que en realidad o sea, es popular decir agua fría y es lo que se acepta, pero sería agua a temperatura ambiente, porque en épocas de verano o en épocas de calor el agua está bastante calentita por la temperatura que hay en el entorno. O sea que son peces
que en invierno baja la temperatura del agua y soportan esa temperatura, y en verano sube la temperatura del agua y soportan esa temperatura, lo cual no es así ni en los peces tropicales ni en los peces marinos, que todo el año necesitan la misma temperatura. Los llamados de agua fría varían entre verano e invierno y toleran perfectamente amplias diferencias térmicas con respecto al agua. Por eso son los peces ideales para iniciarse en el acuarismo. Bueno, teniendo en claro que vamos a comenzar con peces de agua dulce, de lo que se llaman peces de agua fría, pero de agua dulce, ¿qué es lo que vamos a necesitar como mínimo? Obviamente la pecera, de la cual necesitamos saber la capacidad que tiene la pecera. Tenemos que conocer la cantidad de litros que va a tener para después ver cómo la armamos. Pero vamos a necesitar como mínimo estos objetos que están acá, que son la placa biológica o placa de fondo, como la quieran llamar, los picos, las piedras porosas y los aireadores. Porque es importante saber la cantidad de litros, porque en base a esto vamos a ver cuántos picos necesitamos, cuántas piedras porosas vamos a necesitar y qué tipo de aireador vamos a necesitar. Esto es lo básico. A partir de acá, después se pueden ir agregando adornos, se pueden agregar fondos de acuario, fondos de pecera, se pueden ir haciendo algún tipo de paisaje. Eso no importa. Pero lo mínimo que tenemos que tener son estos objetos y bien conectados, bien armados. La placa de fondo va a ir abajo de todo, y el pico se tiene que encastrar en esa placa de fondo. Tenemos que comprar placas, preferentemente que tengan esos círculos que vemos, porque cada círculo es para una marca diferente de picos, y conseguir algunos picos que se encastren ahí. Dentro de ese pico vamos a colocar la piedra porosa, que va a estar conectada al aireador. Hay varios modelos de placas, hay varios modelos de pico, ahí vemos abajo cómo queda encastrado, y lo importante de esto es que debajo de esta placa se va a generar una especie de barro, un barro biológico, que va a servir para el equilibrio de esa pecera. Sobre esta placa es preferible colocar piedras. Hay piedras de acuario, las cuales pueden venir las piedras comunes o las piedras plastificadas. Generalmente cuando llenamos la pecera de agua, las piedras comunes suelen producir una opacosidad, o sea, puede opacar al agua por un lapso de 24 a 36 horas. Es normal, cosa que con las piedras comunes, con las piedras plastificadas, que vienen de colores, no ocurre tanto esta opacidad al principio. Pero igualmente esa opacidad después se va sola y queda el agua totalmente transparente. La piedra porosa va a haber muchos modelos. Esta que está en la foto va insertada dentro del pico. El pico tiene un agujerito donde se coloca la piedra dentro y se conecta a una manguera, que esa manguera va a ir al aireador. Pero vamos a tener lo que se llaman piedras circulares o piedras también lineales, que son piedras más largas o piedras en forma de rosquillas, que van a ir por afuera del pico. Pero a su vez también vamos a tener adornos con forma de calaveras, con formas de barco, con forma de ostras, que va a ir directamente conectado al aireador. No importa cuál pongan, lo importante es que no genere una gota de aire grande que pueda perturbar al pez, que a su vez las gotas grandes no se diluye el oxígeno tanto en el agua como la gota pequeña. Entonces, el fundamento de estas piedras es generar unas micro burbujas o burbujas demasiado finas
para que se pueda mezclar el oxígeno en el agua sin molestar tanto al pez. Ahora, esas burbujitas que se van generando, voy a tener que también nivelar la concentración. Si yo tengo una pecera chica, con una sola de estos me basta, conecto una manguera del aireador a la piedra. Ahora, si tengo una pecera grande, me conviene del aireador sacar una manguera en las cuales existen divisorias de las mangueras, las conectores que se llaman, donde esa manguera se divide en dos o en más mangueras para ir a varios picos o a varias piedras o a varios adornos. Entonces como que reparto el aire en distintos puntos. Recordemos que los peces respiran oxígeno disuelto en el agua. Necesitamos ese oxígeno y al igual que nosotros, el pez elimina dióxido de carbono y si el agua se llena mucho de dióxido de carbono, aunque nos parezca ridículo decirlo, el pez se ahoga. Entonces necesita ese oxígeno. ¿Estamos? Con respecto al aereador, acá tenemos un aereador que tiene una sola salida. Este aereador es perfecto para peceras demasiado chicas o peceras de cierto tamaño donde el aereador se puede repartir en 2 o 3 salidas. Esas salidas, así como dije que hay una divisoria, hay una especie de canillita para ver a dónde mando más aire y a dónde mando menos aire. Eso lo podríamos hablar en otro video. Ahora, si yo tengo varias peceras y no quiero comprar un aireador para cada pecera, o tengo una pecera extremadamente muy grande que un aireador chico no lo va a tirar, ahí voy a conseguir aireadores de 2 o de más salidas. Generalmente los profesionales, los acuarios profesionales o la gente que ya está en el acuario y en el acuarismo, perdón, y tiene muchas peceras, suelen comprar aireadores de múltiples salidas. Son aireadores muy grandes y que tienen muchas bocas de salida, no importa cuál. Para eso sirven cualquiera. Lo importante es saber, como dije al principio, cuántos litros tengo para ver cuántas salidas voy a hacer y cuántos aireadores voy a usar. Y a su vez eso también va a depender de la cantidad de peces que voy a colocar en esa pecera. Ya tenemos la pecera. Ahora viene el mantenimiento, que vamos a hablar otro video sobre el mantenimiento, pero acá quiero dejar algo en claro. Si la pecera es chica, con esto básico ya está. Lo que tengo que hacer es tener presente que el agua de la pecera es un agua estancada que se va llenando de tóxicos, que va eliminando el pez, y entonces hay que hacerle un mantenimiento, ir cambiando el agua. Y acá se comete un error. La gente inexperta cambia todo el agua de la pecera. No, no hay que hacer todo eso. No hay que cambiar todo el agua de la pecera. Hay que cambiar parte del agua. Entonces, en pecera chica puedo ir todos los días cambiando una parte que me va a llevar pocos minutos y así es como que tengo bien controlada el agua. Hay lo que se llaman unas limpiafondos, limpiagradas, que son unos tubos que se colocan, vieron las piedras que yo les dije que van sobre las placas, los voy presionando y me va sacando la suciedad desde abajo, va bajando el nivel y le agrego el agua. Ahora, cuando la pecera ya tiene un tamaño determinado y yo no tengo tiempo todos los días de hacer un mantenimiento, están estas dos opciones, que son los filtros purificadores, que pueden ser, por ejemplo, el filtro de fondo, que generalmente lleva un motor independiente, o puede ser los llamados filtros de rebalse, que no llevan motores, sino que también se conectan al aireador. El de rebalse generalmente es para peceras más chicas porque no es mucho lo que llegan a filtrar.
Los de fondo con motor independiente son para peceras más grandes. En ambos casos, ese agua lo recoge, lo pasa por un filtro. En ese filtro se suelen colocar piedras o carbón activados para ayudar a desinfectar y volcar de vuelta el agua a la pecera. Es más aconsejable esto que cambiar periódicamente parte del agua. Así todo, de vez en cuando hay que cambiar el agua. Lo que ocurre es que cuando los filtros son muy buenos, directamente el cambio de agua se hace muy de vez en cuando, y lo que sí tenemos que tener en cuenta es esas membranas que tienen los filtros que se van ensuciando, cambiarlas. Entonces, en vez de cambiar el agua, vamos cambiando las membranas con las piedras purificadoras que tienen esos filtros. Bueno, y ahora viene traer el pez. Vamos por parte. Primero tengo que tener la pecera armada por lo menos 24-48 horas de anticipación. Por lo que dije de las piedritas esas que pueden enturbiarme el agua, eso es muy molesto para el pez. Tengo que conectar el aireador, probar que todo ande bien, que el flujo de aire ande bien, tenerlo 24-48 horas funcionando. Después traigo los peces que quiero comprar. Los peces me los van a vender en una bolsa. Esa bolsa viene como inflada, por decirlo de una forma, porque viene con el aire. No hay que colocar el pez directamente a la pecera. Si nosotros prestamos atención, todos los peces, todas las clases de peces, al costado tienen como una rayita, todo acá a lo largo tiene una rayita. Ese es un órgano sensorial que está en relación o que detecta el cambio ambiente. Cuando yo saco el pez de la bolsa y lo tiro directamente a la pecera, eso puede generar una especie de estrés o de shock en el pez, y es una de las causas principales de muerte dentro de los primeros 7 días de comprado el pez, que de hecho es muy común la muerte en los peces en el traslado y en adaptación en la primera semana. También es muy común que mueran porque yo me adelanté a traer los peces y todavía no precipitó el agua, o que no está bien armada la pecera, o que la pecera está ubicada en una posición o en un lugar de la casa que no es la correcta, que vamos a hablarlo en otro video. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La pecera no tiene que estar llena por completo del agua. Tengo que colocar la bolsa armada sin desarmar la bolsa dentro de la pecera y dejarlo un buen tiempo para que el agua con que venía ese pez y el agua con que esté en la pecera equilibren sus temperaturas. Y luego tengo que abrir y volcar el agua con el pez para mezclar las dos aguas y ir agregando de a poco agua, muy poquitito, hasta llegar al nivel de la pecera que yo quería tener. ¿Está? Entonces, es un proceso gradual para minimizar las muertes de los peces cuando lo estamos trayendo. Y por último quedaría una simple agregado o diferencia de que al comienzo del video dije que iba a hacer un comentario sobre los peces tropicales, los de agua dulce tropical. La pecera básicamente es la misma. El agua que utilizo es el mismo que me olvidaba de decir. El agua no tiene que tener cloro. Tengo que comprar anticloros para colocarle a la pecera cuando uso agua de canilla. No puede tener cloro, es tóxico para los peces. Entonces, ¿qué tengo que tener presente en el agua, en la pecera de la tropical? La misma pecera le agrego esto que es un calefactor, que a su vez el voltaje del calefactor
va a depender de la cantidad de litros que tiene que mantener calefaccionada la pecera. Hay que saber, vuelvo a insistir, creo que será la tercera o cuarta vez que lo digo, tenemos que conocer la capacidad de nuestra pecera, la cantidad de litros que tenemos. Por eso es importante. Pero básicamente es el calefactor lo que se le agrega. Bueno, como dije, esto era para el que nunca armó una pecera, lo básico, porque a partir de acá se le van agregando plantas, adornos, fondos de paisajes, un montón de cosas como para embellecer la pecera. Pero guarda que esto no es lo único, hay mucho más. En próximos videos vamos a hablar de dónde colocar la pecera, en qué altura colocarla, cómo manejar la luz de la pecera, cómo darse cuenta que el agua está en feo estado, cómo alimentar a los peces. Es mucho más largo el tema. Vamos de a poco. Esto es lo básico, ¿está? Así que gracias por estar, gracias por seguirnos. Van a haber más videos de acuarismo. Este fue el primero. Atendemos también peces y anfibios, así que vamos a de a poco ir subiendo algunos videos para empezar. Dale like, reenvía este video si te gustó a otras personas, seguinos, tenemos videos de todo, de erizos, de perros, de gato, de tortugas, de cobayo, de conejo, tenemos videos de todo. Acá estamos, gracias, te esperamos y seguinos.